Hay ciudades que corren desesperadas hacia la modernidad y luego está Chumen, una pequeña ciudad al norte de Bulgaria donde sin darte cuenta todo parece haberse detenido en otra época. Aquí no solo caminas de un punto a otro, aquí cada calle, edificio y rincón te empujan a un pasado que sigue muy presente. Y eso, lejos de ser extraño, termina siendo fascinante, porque no es un decorado, es la misma vida conviviendo con su historia. Así que si te gustan los lugares diferentes, de esos que no aparecen en las listas típicas de viajes, acompáñame en este recorrido. Sean todos bienvenidos. Caminar por Chumen es como entrar en una escena que recuerda a otra época. Lo primero que llama la atención no son monumentos famosos ni grandes atractivos turísticos, sino pequeños detalles que van apareciendo casi sin avisar, tal como esculturas de piedra, figuras robustas con miradas firmes, representaciones de trabajadores, soldados y otros símbolos muy claros de una narrativa que marcó durante décadas esta parte del mundo. No están ahí como decoración, están porque hacen parte de la identidad de este lugar. Y lo curioso es que con el paso del tiempo no han desaparecido, simplemente se han integrado a la rutina diaria de quienes viven aquí. Los edificios antiguos son, por ejemplo, algo muy característico de lo que van a ver. Aparecen bloques de viviendas tipo Panelka, nombre con el que se conocían estos bloques de viviendas construidos en hormigón prefabricado durante la era soviética, que siguen dominando buena parte del paisaje urbano local. Y aunque a primera vista pueden parecer fríos o repetitivos, cuando los observas con calma, entiendes que son parte de una lógica, de una forma de construir ciudad en otro momento de la historia. Chumen no te va a esconder eso, al contrario lo conserva, y ahí está su encanto. Es una ciudad que no busca agradar al turista, por cierto, llegan muy pocos, ya que la ciudad es coherente con las décadas pasadas que vivió. Siguiendo con este recorrido informal, llego al Museo Regional de la ciudad. Desde afuera el edificio ya impone una presencia y una estética muy marcada por ese estilo soviético que buscaba ser funcional, pero también bastante simbólico, tal como si fuera un gran bloque. Al ingresar intenté explorar el interior, pero aquí apareció algo que también es parte de la experiencia, la negativa a grabar o fotografiar en interiores. Así que lo que ven es solo el exterior y sus alrededores. Aún así, basta con observarlo para entender este tipo de espacios que no solo guardan historia, sino también representan esa arquitectura. Pero si hay algo que realmente te detiene en Chumen, es un gran esqueleto de hormigón que aparece casi sin previo aviso en pleno centro. Caminando por el bulevar principal, de repente lo que vas a ver es un edificio enorme, el más grande por cierto, inacabado que termina por sobresalir en todo el paisaje. Y fue parte de un proyecto que comenzó en 1988 con la intención de transformar a Chumen, de convertirla en un referente de progreso socialista, pero esto jamás se terminó. El proyecto era colosal, ambicioso, monumental, y hoy es justo lo contrario, un símbolo de lo que no llegó a ser. Y la historia de este edificio y sus alrededores cuenta bastante de cómo Chumen se quedó con sitios sin ser terminados.
Este lugar, como les decía antes, empezó obras en 1988, pero apenas un año después, en 1989, todo cambió. Con la caída del régimen comunista en Bulgaria, se frenó el proyecto en seco, el dinero desapareció, las propiedades cambiaron y lo que debía ser un complejo cultural y administrativo quedó a medio hacer. Hoy, más de 3 décadas después, sigue ahí, inmóvil, como una cicatriz abierta en medio de la ciudad. Y es imposible no mirarlo y pensar en lo frágiles que pueden ser las grandes ideas cuando el contexto cambia. Este enorme proyecto formaba parte de lo que sería la nueva Plaza Central de Chumen. La idea incluía galerías, comercios, pasos subterráneos, un espacio pensado para la vida urbana. Pero hoy todo eso es un no lugar, vallado, cerrado y olvidado. Y no es el único, ya que en los alrededores aparecen entradas a pasos subterráneos que ya no llevan a ningún sitio, escaleras cerradas, espacios que en otro momento tuvieron vida y que hoy simplemente quedaron suspendidos en el tiempo. Recorrer esta zona tiene algo extraño, pero al mismo tiempo muy interesante, ya que hay una especie de belleza en tanto abandono, una estética a la ruina moderna que no es fácil encontrar en otras ciudades europeas. Es como si Chumen hubiera quedado atrapada en dos tiempos, uno que se fue y otro que nunca terminó de llegar. Y en medio de ello aparecen contrastes muy marcados entre construcciones antiguas y estas grandes moles de hormigón, que personalmente siento que no siempre logran convivir de la mejor manera. Para la muestra, esta barbaridad que encontré al unir lo que queda en ruinas con un edificio de época. Pero el pasado comunista aquí no se limita a edificios abandonados, también está presente en los parques, en los espacios públicos y en detalles cotidianos. A donde vayas vas a encontrar adoquines, esculturas, monumentos, todos con ese lenguaje visual tan característico. Muchos de ellos celebran victorias, ideales, momentos históricos que en su momento definieron una narrativa nacional. Y aunque el contexto haya cambiado, esos símbolos siguen ahí formando parte del paisaje. Me ha llamado mucho la atención los mosaicos, ya que aparecen en muros, plazas y espacios que quizás muchos pasarían por alto. Representan escenas del trabajo, unidad y esfuerzo colectivo, muy propios del realismo socialista. Y lo más interesante es que a pesar del paso del tiempo, muchos se conservan bastante bien. Son pequeñas piezas de arte público que sin buscarlo terminan contando mucho más de lo que se quería proyectar sobre la identidad del país. Y si hablamos de monumentos, hay uno que destaca por encima de todos, el de los 1300 años de Bulgaria, ubicado en la colina cercana. Es imposible no verlo desde varios puntos de la ciudad, ya que es una estructura brutalista enorme, con figuras que parecen sacadas de otra época, o incluso de otra idea del futuro. Los han comparado con los Transformers. Es tan imponente que merece una historia aparte. De hecho, esta fue la principal razón por la que decidí venir a Chumen, por lo que muy pronto verán más en detalle lo colosal de esta obra. Más allá de los grandes monumentos, lo que define la ciudad está en su día a día, en las zonas residenciales y en la forma en la que la gente vive entre edificios que han visto pasar décadas. Hay una sensación de calma y de continuidad. Chumen pareciera detenida, pero en realidad convive con su pasado
sin necesidad de esconderlo, porque todo lo que ves con curiosidad siempre tiene un atractivo visual. Hay que recalcar que no todo lo visto en este recorrido es perfecto. Hay zonas descuidadas, espacios olvidados y lugares donde el paso del tiempo se nota más de la cuenta. Pero eso también hace parte de la historia. Ninguna ciudad es perfecta. Y en este caso, esos detalles son los que terminan construyendo una experiencia mucho más real y honesta. Chumen no intenta maquillarse, simplemente es. Y donde cada ciudad tiene su lado B, si eres observador, terminarás descubriéndola. Los recuerdos del comunismo persisten a donde vayas en Chumen. Hay escenas que resumen muy bien todo esto, como encontrar estructuras militares expuestas muy propias de la Guerra Fría, o ver cómo ciertos elementos urbanos parecen haberse quedado congelados en otra lógica. Incluso el nombre de la ciudad ha cambiado varias veces a lo largo del último siglo, reflejando distintos momentos políticos, y sin embargo su esencia y esa estética tan particular aún sigue intacta. En este punto del recorrido les cuento que esta historia descubriendo el lado comunista de Chumen no la tenía planeado hacer, surgió de observar y dejándome llevar por todo lo que iba apareciendo. Y eso es lo bonito de viajar así, ya que Chumen es un lugar que no busca impresionar, pero si eres curioso termina haciéndolo. Es una pequeña urbe que te obliga a mirar con otros ojos, a entender que el tiempo no siempre avanza en línea recta, a veces también se detiene y deja lugares como este gran museo al aire libre a la espera de ser descubierto por viajeros inquietos como tú y yo. Me gustan las ciudades que te sorprenden sin avisar, y Chumen, en cada una de las crónicas visuales que he realizado, ha sido eso. Un recorrido donde lo curioso no está en los museos, sino en las calles, edificios y en esos detalles que cuentan la historia de una forma que apasiona conocer. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Y si te gusta descubrir lo que no siempre se muestra, aquí sigo compartiendo sitios y ciudades a los que muy pocos van, pero que tienen mucho por contar. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.